vamos a hablar en estos apenas 3/4 de hora de las energías renovables en nuestras viviendas, ¿no? El sol es el motor del planeta, activa vientos, evapora agua, promueve lluvias, aporta un rango de temperaturas vivible para infinidad de especies, cataliza la fotosíntesis del reino vegetal y es calor vital del reino animal. A través de la tercera piel, que son nuestros edificios y lo que hoy nos une aquí, ¿no? Si los orientamos bien, correctamente, entra para calentar el invierno, pero no en verano. Y además puede generar electricidad fotovoltaica para nuestros aparatos eléctricos y tenemos otra infinidad de tecnologías termosolares, microeólicas y muchas soluciones asequibles para nuestros bolsillos. Y además son no contaminantes, ya que se alimentan de esta fuente inagotable que es el sol, el viento y el agua, ¿no? Hoy nos acompañan tres expertas de este tipo de... Tres compañeras que saben mucho de este tipo de tecnologías con diferentes visiones, desde donde ellas nos van a contar su experiencia y su conocimiento, ¿no? Por un lado tenemos a Laura Feijó, compañera de ECO, directora del departamento técnico de esta empresa, de ECO. Tenemos a María del Mar, voluntaria del grupo de Som Energia Madrid, y tenemos a Dina Garzón, perteneciente a una de las iniciativas incubadas dentro del proyecto Mares, que es una cooperativa de mujeres que se llama Sinergia. Correcto, no me he equivocado. Bueno, y entonces yo ahora lo que quiero es lanzarle unas preguntas a cada una de ellas, ¿no? Y sobre cuestiones relativas a este tipo de tecnologías de las que estamos hablando y de las que en nuestras viviendas podemos instalar, ¿no? Haremos una pequeña tertulia y dejaremos un espacio al final para que, bueno, lancéis preguntas a las compañeras y, bueno, pues entablemos un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, indistintamente cualquiera, voy a seguir el orden, si os parece bien, ¿vale? Bueno, el autoconsumo fotovoltaico que todas conocemos, ¿no? Demonizado no hace tanto tiempo con esto llamado del impuesto al sol, pues ha sufrido muchos cambios, y de esos cambios, esos cambios normativos, quiero que Laura nos cuente, ¿no? Y sobre todo de cómo nos afectan y cómo la ciudadanía, que vivimos más del 80% en comunidades de propietarios, podemos tener acceso, ¿no? Entonces, bueno, Laura, cuéntanos un poco. Dice Julio que todos sabemos lo que es el autoconsumo, pero como yo no me fío, que a lo mejor no todos sabemos tanto, solo dar 3 pinceladas por aclarar. Cuando hablamos de autoconsumo estamos hablando de colocar paneles fotovoltaicos en la cubierta de nuestras casas para captar la energía del sol, que esta energía se convierta en electricidad y que a partir de ahí, cada vez que enchufemos cualquier cosa en el enchufe de una casa, estemos utilizando la energía que hemos producido nosotras mismas. Yo qué sé, por si acaso alguien despistado. Resulta, por si no lo sabíais, que el autoconsumo, digamos, que había cierto miedo a hacer autoconsumo. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar del impuesto al sol. ¿Alguien ha oído hablar del impuesto al sol? De algún miedo como que era ilegal poner paneles en tu casa, que te podían llevar preso, que había multas millonarias que te arruinarían hasta el final de los días. Todo eso nos suena, está un poco en el imaginario. Siempre fue un poco exageración, aunque partía de una realidad que existía. Sin embargo, afortunadamente, en octubre del 18 del año pasado, hubo un cambio normativo brutal, que fue una nueva ley en el cual se arrinconaban todos estos miedos para dar paso a otra era del autoconsumo. Y este es el Real Decreto al que se refería Julio. Es decir, un cambio normativo que realmente ha sentado otras bases para que cada uno y cada una nos sintamos libres para poner paneles en nuestra casa. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que ha introducido? Yo lo resumo como que nos posibilita, nos abre el derecho a hacer autoconsumo, en muchos sentidos. En primer lugar, elimina todas cargas o peajes. Es decir, por la energía que estamos autoproduciendo y autoutilizando, nadie nos va a poder cobrar nada.
Buen punto, ¿no? Pero es que además democratiza en el sentido de que simplifica mucho estos sistemas, especialmente para los sistemas pequeños, es decir, los que vamos a poner las familias y las personas normales del día a día en nuestras casas. Ha habido unas simplificaciones normativas y técnicas que hacen que estas instalaciones sean más sencillas y más viables. Además, hay otro tema de reconocimiento, que es el reconocer que estos paneles que hemos puesto y esto que estamos generando, que es energía, tiene un valor enorme, no solo para la sociedad en términos medioambientales, sino también económico. ¿Y qué ocurre? Que con esta nueva norma se va a posibilitar que toda la energía que nos sobre, es decir, tenemos energía, generamos, consumimos, pero a lo mejor nos sobra porque no estamos en casa. Lo que sobra se va a la red. Pues todo lo que nos sobre, que sea compensado económicamente. No son grandes cantidades, no nos va a dar para hacernos ricos, pero tampoco es el objetivo, ¿no? Pero este que consigue, perdonad, que es que con esta tripa que tengo me consume oxígeno y entonces me ahogo un poco, ¿eh? Pero yo me ahogo, pero no me agobio, así que no os agobiéis por mí, ¿vale? Sí, exacto, me autoconsume, total. Claro, lo importante de esto es, están valorando algo que tiene mucho valor y además desactivan de nuestra cabeza esta cosa de, sí, hombre, voy a poner paneles, voy a regalar energía a Iberdrola y encima de que no sé qué, que era un discurso como que era muy derrotista, ¿no? Y eso ya está desactivado. Y luego el otro gran cambio, el cuarto cambio, os he dicho tres, este es el cuarto, sería que democratiza y abre el derecho al autoconsumo a todos y todas. Porque antes, digamos que solo era legal, entre comillas, ponerlo en una vivienda unifamiliar, es decir, en un tejado propio, el de cada uno. Sin embargo, ahora ya se permite, por ley, que se pueda hacer autoconsumo compartido o colectivo. Esto es que en un edificio de vecinos, como el 65% de la población española que vive en este tipo de edificios, puedan poner paneles en su cubierta, generar energía y después que esa energía la utilicen todos los vecinos. Por lo tanto, es un antes y un después. Y es por eso que decimos ahora que es la hora del autoconsumo, de verdad. O sea, ahora mismo ya no hay excusas para no hacerlo o no tal, porque tenemos el derecho y el derecho está reconocido. Y ahora digo el derecho, porque estoy dando así como un poquito de cancha para que todos empecemos a saber de qué estamos hablando. Pero dentro de poco empezaremos a hablar del deber. El deber de tener autoconsumo, el deber de tener placas en nuestras casas, de generar energía, kilómetro cero, energía verde. No solo hacia el medio ambiente, sino por todos por las nuevas generaciones, el medio ambiente y todos los beneficios sociales que se derivan. ¿Me he alargado mucho o tengo más carril? Venga. Me tranquiliza que todas podamos. También tenemos que entender que esto no se explica porque es complejo, ¿no? Lo han hecho así, también el mercado energético es súper complejo y yo sí que recomiendo que seamos cómplices y tengamos a un técnico como pueda ser Laura en el que confiemos, porque nos van a ofrecer las mejores soluciones a las necesidades que nosotros tengamos, viviendo en una vivienda individual, en una comunidad de propietarios, en una aislada, ¿no? Pero bueno, en una aislada es el caso menor, ¿no? Y al final, aunque autoproduzcamos un 30, un 40% en nuestras viviendas y compartamos un 5, un 10 en una comunidad de propietarios, tenemos que depender de la red eléctrica, ¿no? A día de hoy. Vamos a tender a consumir menos, a producir electricidad en nuestras viviendas y otro tipo de energías térmicas, pero dependeremos de la red. Y aquí es donde entra Som-Energia, que es una cooperativa de comercialización y producción energética, y a mí me gustaría que nos contaran la experiencia desde la participación ciudadana en la generación eléctrica de venta de energía a la subasta. Esto quiere decir que compiten, luchan y tratan de igual a igual a las grandes eléctricas, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia y como voluntaria todos estos años en Som-Energia, me gustaría que nos contaras esa parte, ¿no? Que también tiene un componente muy ciudadano, muy de corresponsabilidad, ¿no? hacia todo lo que Laura nos ha dicho. Bueno, sí, claro, como comercializadoras a veces parece que estamos ahí en el lado oscuro de la fuerza,
porque no dejamos de comprar en el mercado, la verdad, aunque sea una cooperativa, una unión de cooperativas, las que sean nuestra gente de mercado, pero compran en el mercado. Pero claro, nosotros somos una cooperativa, creemos en la esencia cooperativa como es la democracia, la participación, la transparencia, y queremos sobre todo cambiar el modelo energético que entendemos que no es sostenible para nada. Entonces lo que hacemos, desde luego, la parte de generación es una parte muy importante para nosotros, cada vez más, y queremos que llegue a ser una parte importante de cubriendo el consumo de nuestras personas cooperativistas y no cooperativistas, porque también tenemos clientes por cuanto la socia cooperativista puede tener 5 contratos presentados a la cooperativa. Entonces, ahora mismo somos 58.000 socias en toda España y tenemos casi 100.000 contratos, 96.000. Entonces, bueno, dentro de las pequeñas somos un poquito grandes. Y luego los grupos locales que hacemos lo que podemos para eso. Entonces, bueno, volviendo a la parte de generación, que es la que nos interesa, bueno, también la parte comercializadora verde, también supongo que todos sabéis que no es que haya un enchufe verde, sino que compramos lo que se llaman certificados verdes. Eso anualmente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues certifica que, porque nosotros presentamos unos certificados, que de origen, que todo lo que consumen nuestros contratos se ha metido a la red de forma renovable. Entonces esa es la parte burocrática que nos permite tener certificado de verdes, Pero queremos ser verdes de verdad, no con los papelitos ni con el billetito. Entonces, en el 2030 querríamos que, por ejemplo, el 80% de nuestro consumo se fuera ya generado por metido a la red por fuente renovable. Principalmente tenemos fotovoltaicas, tenemos también una de biomasa, ahora en la actualidad también una mini hidráulica en Peñafiel, pero queremos seguir avanzando. Entonces tenemos me preguntaba sobre cómo hacemos cómo nos manejamos en el mercado. En el mercado lo que hacemos es meter y que no lo compren, ¿no? Porque nosotros sí generamos y compramos al mercado, no. Sí, me refería a eso, sí, y sobre todo que contaras, es decir, no es tan fácil poner una planta fotovoltaica y venderla, es decir, que hay unos permisos detrás que no son tan fáciles de conceder. Sí. Y, por ejemplo, estaría muy bien esto último que habéis hablado en la Asamblea General en cuanto a las concesiones de las hidroeléctricas, porque abren la lata a la posibilidad de ser gestoras. Claro. Cuéntanos. Bueno, sí, en esta última asamblea hubo varias mociones de las personas socias que varias iban por el lobby. Una de ellas iba tratar de hacer lobby como Son Energía para estas concesiones hidroeléctricas que ya la mayoría están ya caducadas porque en 75 años, sin embargo nadie se preocupa ni de renovarlas, ni de obtenerlas, ni de ver qué hacen con ellas. Entonces las grandes compañías, que son las que las tenían, pues siguen con ellas. Y eso, bueno, en las grandes nosotros tampoco tendríamos posibilidad de gestionar ninguna grande, claro, menudo mamotreto ahí, pero hay pequeñas que es que ya está terminada la concesión y no revierte ningún beneficio al territorio. Una pequeña, vi un vídeo, creo que era en Aragón, y claro, la gente del pueblo, un pueblo pequeño, tiene su presa ahí, ni huelen nada de los beneficios de esa presa, ni energéticos ni nada, mientras que era una concesión ya terminada, ya súper caducada, y sin embargo a ellos no les revertía nada. Pues claro, la historia de poder también, luego esa era otra de las mociones, meternos a pujar dentro de las subastas que hubiera de esas pequeñas mini hidráulicas que están acabándose la concesión, ¿no? Porque bueno, no tanto como hacer nuevas. Y luego también tenemos varios proyectos en ese sentido. También tenemos la generación compartida que se llama Generation. Tú me dices cuándo corto, ¿vale? Porque no te preocupes, sabes que vas muy bien. Entonces, bueno, pues esta es la generación compartida, implica que tenemos como un precio kilovatio hora especial porque unas cuantas personas que hemos invertido allí, dependiendo básicamente de nuestro consumo anual de kilovatios hora, pues metemos un dinero
crear nuevas plantas, ¿vale? Queríamos que tuvieran las tres formas clásicas, ¿no? Eólica, fotovoltaica y hidráulica, pero nos hemos quedado solo en la fotovoltaica. La verdad es que las únicas que hemos podido hacer son fotovoltaicas. Pero bueno, aún así, yo tengo unos pequeños kilovatios hora que van a un precio distinto. Y luego ahora vamos a hacer una compra colectiva, por lo que decía Laura, que es, bueno, ya teníamos idea antes, pero el nuevo Real Decreto nos ha abierto el campo más de crear una compra colectiva que vamos a sacar en Madrid ya. Creo que a finales de junio o julio saldrá ya para que la gente se pueda apuntar, porque ahora estamos en periodo de elegir la ingeniería. Eso lo hemos hecho el grupo de proyectos de Madrid, que somos personas voluntarias, que lo hacemos después de nuestro, por creer en el cambio de modelo energético y del cambio del sistema. Y bueno, ahora estamos eligiéndola en ingeniería, siempre con el apoyo de la cooperativa, claro, del equipo técnico de ellos también. Y bueno, ya saldrán ya y queremos que todos apuntéis ahí. Y si la dejamos 20 minutos más, nos cuenta 20 millones de cosas muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, porque puedo con las anécdotas, que ya te cago. Como veis, pues bueno, tenemos múltiples alternativas, ¿no?, de producción, de consumo. Por ilustraros y que veis que esto no es nada descabellado, ¿no? Es decir, Somnería pertenece a la suma de 19 cooperativas a nivel estatal, pero también pertenece, como estas otras, a una red de cooperativas a nivel europeo, que son más de 1.250, que se llama Rescop, y algunas de ellas, como Ecopower, ¿no?, que es me saldrá una francesa que tiene en su poder gran parte de la mini hidráulica en Francia, ¿vale? O sea que no es descabellado, que la producción y el consumo en manos de la ciudadanía es posible y está ahí, al igual que os planteamos todas estas alternativas que tenéis aquí fuera, ¿no?, desde la arquitectura, el bioclimatismo, desde esta parte más estricta de la energía existen, ¿no? Y además, en el caso concreto que hoy nos viene a contar Dina, tiene un componente, al igual que sus compañeras, ¿no?, pues muy feminista, muy ecosocialista, y a mí me gustaría que nos contara cómo ven esta transición. Es decir, tenemos a los grandes poderes fácticos, a los grandes oligopolios, a los grandes capitales produciendo y dándonos de consumir la energía que ellos quieren, y ahora tenemos la posibilidad de elegir, ¿no?, y además con muchos componentes y muchos prismas. Me gustaría que desde esta cooperativa emergente de mujeres para mujeres y que va a defender causas en las que las mujeres están más minusvaloradas, ¿cómo veis la transición energética? ¿Qué planteamiento proponéis? Toma, te dejo este micrófono, que está más cerca. Gracias, Julio. También vamos a admitir socios, ¿eh? Que no de eso. Bueno, lo primero, muchas gracias al organizador y a todos por invitarnos, por supuesto. Y sí, hoy vengo en representación de Mujeres con Energía, como ha dicho Julio, que somos una cooperativa en fase de creación, que ya estamos casi a punto de eso, una cooperativa integral, y tenemos, fundamentalmente quería, relacionado también con lo que dice, son dos líneas, ¿no? Por un lado es la creación de empleo estable como feministas para mujeres en el sector, que voy a dar unos datos, en el sector renovable, porque estamos hablando de la energía renovable en nuestras viviendas, ¿no? Pues el sector renovable, que tiene un enorme potencial. Eso por un lado, y por otro es contribuir a ese cambio, ¿no? Ese cambio de modelo energético que las compañeras, las organizaciones que tienen ya tanto recorrido como ECO o como SOM, nosotras queremos le damos como una vuelta de tuerca más, ¿no? Llevamos ya muchos años con ese nuevo modelo energético que nos dicen siempre que es democrático, descentralizado, eficiente, sostenible, y nosotras añadimos también y feminista, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, en el caso del sector energético, son 4 datos que quiero dar del informe de IRENA que sacó a principio de año, que IRENA es la International Renewable Agency, entonces la Agencia Internacional de la Energía, que no son sospechosos de tener un póster de Simone de Beauvoir en la pared, desde luego. Entonces ellos en su informe nos dicen que en el sector de los renovables las mujeres somos el 32%.
En el sector tradicional 22. Y de esa la mayoría está en puestos administrativos. Y no que ya eso. Pero lo que también tenemos que reflexionar es que cuando se le pregunta a todas estas personas que trabajan en el sector si consideran que las mujeres tenemos barreras de género, las mujeres el 75% dice que sí y los hombres solo dicen que sí el 40%. Y luego te la pregunta si cobramos lo mismo, el 25% de las mujeres dicen que sí y los hombres dicen que sí cobramos el 60%, ¿no? Entonces, la pequeña me está tirando. El hecho de si no hay barreras, cobramos lo mismo, según ellos, ¿no? Y solo somos un 32%, o en los puestos técnicos de esto un 25%, ¿qué es lo que pasa, no? Creo que en la Edad Media nos dirían que Dios pues, como nos hizo así, que salimos de la costilla de Adán. Luego en la Ilustración, con la ciencia ya no era la Iglesia, en la ciencia nos dijeron que teníamos el cerebro más pequeño y ahora en el neoliberalismo, ¿qué decimos? ¿No? Pues que eso, pues que lo que nos quiere vender es que nosotras no queremos y que es una elección, el mito de la libre elección que nos diría Ana de Miguel, ¿no? La filósofa. Entonces, claro, nosotras entonces, que la vuelta de tuerca esa es que queremos luchar también contra el patriarcado en ese nuevo modelo energético y que siempre nos ha relacionado a las mujeres con la naturaleza, a los hombres con la ciencia. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso, nuestra cooperativa consideramos es el paso de pasar del discurso, que por ejemplo unas compañeras fantásticas del sector sacaron el No Sin Mujeres también a finales del año pasado. El discurso, todas hemos estado trabajando tanto en discurso, pero era el momento, consideramos unas cuantas de nosotras, que el momento de una acción ecofeminista dentro del sector. Y claro, y para eso creamos esta cooperativa, o estamos en fase de creación, en el que fundamentalmente, aparte de que empleo estable, es crear instalaciones de renovables, como vosotras. Aceptamos socios, o sea, socios chicos y chicas, o sea, que estáis todos invitados y espero que todos en cuanto salgamos se hagan socios, para ese nuevo paradigma, ¿no?, de las instalaciones. ¿Qué pasa también cuando hablabas de decrecimiento, ¿no? ¿Qué nos pasa con las instalaciones? Lo que no queremos que pase tampoco es como ese boom de la fotovoltaica, ¿no? Sí, la gamberra. El fondo de la fotovoltaica. Nosotros uno de los servicios fundamentales que vamos a tener a nuestras socias y socios es servicios energéticos. Y en ello también quería sacar el debate que no todo es fotovoltaica, que cuando estamos, que muchas veces se nos olvida, que cuando vamos a una instalación estamos con los compañeros Tony y Marín de Ecohábitat, que hacen una labor increíble con temas de casas pasivas y de bioconstrucción. Una vez en la fase de las instalaciones, tenemos que entender que no solo es sustitución de kilovatios, que no podemos olvidar la solar térmica, no podemos olvidar la biomasa, tenemos que estudiar dónde es cada casa. Yo vengo de Andalucía y de que trabajábamos con el programa ProSol, son historias, y hay que y tenemos que incidir también otra cosa, en la calidad de las instalaciones, ¿no? Porque instalaciones que no funcionan, instalaciones que luego el boca a boca y esto. Entonces, escuchamos ahora todas las grandes eléctricas están ofreciendo autoconsumo fotovoltaico, pero yo creo que también tendríamos que hacer nosotros también, como es nuestro planteamiento, nuestras socias, de poquito a poco, y no, como decían, no todo es silicio, también tenemos que ir a otras opciones. Sí, correcto. O sea, es tantas las ganas que teníamos, muchas de las que estamos aquí, ¿no?, de que se abriera la lata con el autoconsumo, ¿no? Pero entendemos y todas damos por hecho que primero tenemos que ver el ahorro, ¿no? Consumir lo menos posible, lo que consumamos de forma más eficiente y con diferentes grados de corresponsabilidad, pues consumir renovable o producir en renovable, ¿no? Eso está claro. Me gustaría ahora, que nos quedan 3/4 de hora, quizás
que hagamos unas preguntas al público y si no, bueno, pues os doy también un poco la palabra para que continuéis con vuestra parte expositiva. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Seguimos con la tertulia? Sí. El autoconsumo y la normativa, porque has hablado de que ahora se puede en comunidades, pero la pregunta ¿es obligatorio que quiera autoconsumo toda la comunidad o una propiedad, una vivienda puede o tiene posibilidades? ¿Necesita la autorización 100% o tiene algún derecho sobre la parte privativa que tenga en su, bueno, común, pero que pueda cubrir su terraza? Bien. Sí se puede sin que toda la comunidad esté de acuerdo, pero es necesario que por lo menos un 30% estén de acuerdo. Esto lo rige la Ley de Propiedad Horizontal, de forma que un tercio de las personas de la comunidad, o entiendo, ahí ya no estoy segura si es de las personas que conforman la comunidad o de las cuotas, que es probable. Si un tercio está de acuerdo, el autoconsumo ya se puede hacer en la comunidad, por mucho que el vecino del quinto diga que eso no lo quiere porque le va a dar goteras. Por ampliarte, ¿no? O sea, y por ilustrar, porque bueno, desde ECO, en nuestro afán de ver las diferentes trabas, no solo a la implantación de la fotovoltaica en una comunidad de propietarios, sino a la hora de abordar una rehabilitación integral del edificio, ¿no? por negativas o por impagos o por falta de renta, ¿no? De algunos de los vecinos. Vamos a publicar en el portal de Mares Madrid 2 informes que hemos creído convenientes elaborar en torno a una de estas cuestiones que planteas, es decir, aquí no hay quien viva, ¿no? Es decir, lo hemos presentado la semana pasada y sí, es cierto, es un tercio, pero además hay otras posibilidades, ¿no? Para poder no obligar, pero que exista bajo la legalidad la posibilidad de que un grupo de vecinos puedan instalar autoconsumo para ellos sin que toda la comunidad tenga que sufragar la instalación, ¿no? Que eso recurriríamos a los 3/5 de la comunidad, que es lo que pasa con los ascensores o con las rehabilitaciones, ¿no? Y cuando 3/5 de la comunidad votan sí a algo, toda la comunidad paga ese servicio, esa reforma o lo que fuere, ¿no? En el caso de un tercio pueden ser en un bloque de 10 que 3 lo paguen para ellos, ¿no? Y tendrían el derecho. Sí, bueno, va un poco en la línea de lo que tú preguntabas, porque tú has estado al principio hablando sobre instalación en cubiertas, que va súper bien, pero por ejemplo en mi caso, que es difícil convencer a los vecinos, yo por ejemplo tenía pensado utilizar la terraza o el balcón para poner paneles solares. Entonces esta es mi duda, si tienen que estar dentro de la terraza, pueden estar un poco hacia afuera, o si existe alguna experiencia de este tipo de instalaciones. Sí, en ese caso estaríamos hablando, tú utilizas tu terraza que es tuya propia y en principio puedes, pero es cierto que si sobresale de la cornisa, si se ve mucho por aquí o por allá, quizá también necesites un permiso en la comunidad. Eso lo tienes que consultar un poco con tus vecinos. La viabilidad es viable, estaríamos hablando de una instalación solo para ti, es decir, como una instalación como si estuvieses en un chalet. La instalación mínima recomendable es de 1,5 kilovatios, que son los menores inversores de conexión a red que hay ahora mismo en mercado, que son unos 5 módulos, unos 8 metros cuadrados. Entonces, si tienes esa superficie disponible, sí podrías poner tus módulos y tener el sistema. Si es más pequeña, podrías hacerlo con otra tecnología que sería un microinversor, que también los hay en mercado. Estos están un poquito menos testados, digamos, pero la tecnología existe y sería cuestión de ver exactamente qué posibilidades tienes. Pero a priori sí, es posible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues cuéntame algún caso de éxito. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? A mí una cosa que estaba diciendo, no he enfatizado esto, vamos, no lo he dicho. Cuando hablamos del autoconsumo colectivo, no es solo que podamos poner paneles en una comunidad de propietarios y que eso dé energía a todos los vecinos. Es que además permiten también lo que han llamado autoconsumo de proximidad. ¿Esto qué significa? Que puedes tener paneles en este edificio y que esta energía la esté consumiendo, le esté repercutiendo al edificio de al lado.
Y entonces eso también es de un potencial increíble. Y hay muchas aplicaciones que se van a poder hacer, pero una de ellas, claro, es, por ejemplo, para la lucha contra la pobreza energética. O sea, de ahí que estamos democratizando la energía y estamos compartiendo el derecho que tenemos a producir energía limpia. Un ejemplo, pues que un ayuntamiento que tenga un polideportivo enorme con muchísima cubierta, que pueda llenarla de módulos y después esa energía cederla a los vecinos que estén en un radio X, que tengan problemas para pagar la factura de la luz, que sean vulnerables, etcétera, etcétera. O sea, que ese es otro detalle muy importante a tener en cuenta. Está en elaboración un borrador por parte del IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Industria, y ahora el de Transición Energética, de la guía de las comunidades locales de energía, o como viene a llamar la directiva europea, la guía de comunidades ciudadanas de energía con ese ámbito local. Entonces, aquí son las cooperativas energéticas, allí donde trabajen en su ámbito de actuación, y los grupos locales de las que tienen un ámbito de actuación más grande, las que tienen mucho que decir, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, pues bueno, habréis estado valorando estas posibilidades y teniendo en cuenta otra oportunidad más que tenemos para poder organizarnos energéticamente. Y aquí hablamos no solo de autoconsumo, sino que hablamos de lo que son los district heatings o distritos de compartir calor. No es más que, en vez de tener una calefacción central en una comunidad de vecinos, hacerlo a nivel horizontal, es decir, compartir el calor de una industria alimentaria o producción de cerveza, en ese calor residual de esa producción, como consumirlo en unas viviendas locales, o sea, unas viviendas cercanas. Es decir, ¿cómo veis esta otra nueva oportunidad que le queda muy poco para salir, ¿no? Bueno, en concreto con lo que comentas, la verdad no tengo muchos datos, pero lo que sí te puedo decir es que desde luego la historia del cooperativismo, la historia de organizarse en conjunto, es la que realmente puede cambiar este tipo de modelo energético que tenemos. El cambio de paradigma, el cambio de poner la vida en el centro, de cambiar la parte técnica solo o únicamente y dejarlo y ver más la vida, y hablando de pobreza energética, hablando de medio ambiente, todo eso son valores que desde luego la cooperativa son energía, y creo que cualquier cooperativa dentro de este gremio lo lleva en su ADN. También nosotros firmamos la energía no sin mujeres, no porque no exista y podamos cambiar el modelo, sino que es que hoy en día, hoy, y hace muchos años ya hay mujeres súper válidas, súper experimentadas, que se han visto fuera de cualquier foro y de cualquier acto simplemente por ser mujeres, porque eso ha sido así, y bueno, eso está cambiando por suerte, y las mujeres de valor pues pueden estar en foros, pues es que deben, no que haya otra cosa, sí. Vamos. Y me gustaría perdona un segundo, también estoy muy de acuerdo, pues por tertulia, ¿no? Estoy muy de acuerdo con que no nos quejamos. Vamos a ver porque es como lo del coche eléctrico. El coche eléctrico está muy bien, pero no vamos a cambiar todos los coches por coches eléctricos, pues entonces no hemos hecho nada. Vamos a ver cómo reducimos, cómo bajamos, decrecemos. No dice nada de verla ni ir con caballos, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que tenemos que utilizar las formas, o sea, las cosas que tenemos, los avances que tenemos de otra manera. Y no por eso ahora nos vamos a poner placas por todos los edificios, por toda Madrid, por todo, porque entonces la historia es que luego también tenemos otra parte de cómo se generan esas placas, dónde se generan, por qué salen tan baratas, etcétera, etcétera. Múltiples cuestiones. Vamos a ser, ahora que empezamos unas cosas nuevas o novedosas, o podemos todos democratizar las cosas, democraticemos tratemos de calzar desde el principio, a ser posible. Perdón. Sí, yo un minuto quería decir que no debemos olvidar también de que las mujeres son 2/3 de las afectadas por la pobreza energética, que también es que esto es todo transversal. Y luego, cuando hablamos, que en eso creo que estamos todas de acuerdo, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, en la casa de mi hermana, por así no uso información que no puedo usar. Era imposible con el técnico colega mío allí en Sevilla, que le quería vender, ¿cómo se llama esto? Electricidad. Yo le quería poner unas placas solares y luego una caldera de biomasa.
y él era, ¿cómo se llama? Lo eléctrico. La bomba de calor. No, aerotermia. Aerotermia y aerotermia y aerotermia y aerotermia, y es lo único que quería. Y si yo no llego a estar allí es imposible, se hubiera puesto aerotermia. Y le decía, chiquillo, pero si es que mira, esto es lo otro, y luego ya con el excedente, cuando ya no tenga casi electricidad, el año que viene, cuando ya lleve un año aquí, estudias tu curva de consumo y ya te pones una fotovoltaica. Y era imposible. Oye, entonces, claro, es que estamos luchando realmente contra el sistema. Y esos son normalmente chicos técnicos que tienen una visión del todo que es contrario a lo que estábamos hablando. Sí. Pues tienes espacio para vale. Lo primero, preguntar porque me ha surgido una duda sobre lo del autoconsumo de proximidad. En un sistema que está tan regularizado y todo esto, ¿no hay problema de mezclar generación, distribuidora? O sea, no hay como, no sé, un sector que está tan dividido, no sé, me parece que pueden meter muchos problemas legales. O sea, no sé, me veo. No sé. Podría ser. Bueno, el autoconsumo de proximidad nace con algunas barreras ya impuestas, quiero decir. Han abierto mucho la veda y respecto a la que había antes es brutal el cambio, pero es cierto que no se han atrevido a darle la vuelta a la tortilla y cambiarlo completamente. Entonces hay algunas limitaciones que hacen referencia a la distancia, no puede ser más de 500 metros y otras cosas así. A nivel técnico, en realidad no hay ningún problema, porque en realidad el reparto de energía no es físico, sino que es más bien administrativo, en el sentido de, yo estoy produciendo aquí kilovatios hora, produzco 100, que echo a la red 100, y le voy a decir a la distribuidora, y después está la comercializadora, oye, los 100 que he echado, en realidad los va a consumir aquel. Y entonces al final es poner en un papel, estos 100 kilovatios hora pertenecen a esta persona, le restamos en la factura. Es algo así, o sea, a nivel técnico no hay complejidad. Ahora, es cierto que las distribuidoras no han ayudado mucho en estos temas de autoconsumo y demás, y que es probable que planteen barreras a la hora de ejecutar. Puede ocurrir. Pero igual que cuando todo el mundo pensaba que el autoconsumo estaba prohibido, se han hecho autoconsumos y se podían hacer, aunque a veces te topases con un técnico de una distribuidora y tuvieses que pelear contra él, eso no significa que no se pueda. Es decir, podemos encontrar barreras todavía, sí, pero para eso están los retos, para aprender, para crecernos y para salvarlos. Vale. Iba a decir algo más y se me ha ido, si luego me acuerdo. Y una segunda, yo si me dejan, es que se habla mucho de lo de las compras colectivas y las has mencionado tú antes, y yo la verdad es que no lo tengo nada claro de qué es. O sea, no sé si... Sí, bueno, la compra colectiva es tratar de unir personas que tienen el mismo interés, en este caso, bueno, en nuestro caso, en nuestra compra colectiva sí que es cercana, ¿no? En el caso de ECO, que tiene oleada solar, no importa dónde estén, ¿no? En el territorio nacional. Nosotros la ponemos más porque así lo gestionan los grupos locales, porque todo esto siempre va con la misma idea de mayor participación, mayor implicación en los territorios, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, en el caso de la nuestra sí que va a tener un punto territorial, no centralista, pero sí un poquito de Madrid. Y bueno, es esa idea que gente que esté pensando, que esté comprometida en el caso de querer cambiar la manera de generar y de tener autoconsumo, se implique y quiera financiarse, o sea, quiera financiar proyectos de este tipo, porque eso no lo paga la cooperativa, eso lo van a pagar la gente que se apunte, claro. Lo único que estamos haciendo es unir, o sea, sacar un concurso con una serie de requisitos que van a tener los instaladores. Y ahora vamos a elegir instalador que va a cumplir, pues eso, el precio va a ser el 50% y luego otras cosas como que oferte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es eso, es unir a gente, perdona, claro, no te explico a lo mejor, que es la compra colectiva de placas fotovoltaicas en este caso, claro. Bueno, también podrían ser pollos, ¿no? Pollos no, que soy vegana, pero vamos. Al final son optimizar recursos, es decir, claro. Optimizar en la compra de todo el equipo por parte de esta ingeniería y optimizar los recursos en la instalación, es decir, todo eso pues abarata, hace más posible, por lo tanto democratiza mucho más, ¿no? O sea, el músculo financiero al final es el del usuario,
claro, bueno, solo facilita muchas cosas que no es poco, ¿no? O sea, a mí que hay una parte que también te quiero contar, ¿no? Porque llevamos en campaña política y lo que nos queda, ¿no? Meses, por no decir casi más de medio año, ¿no? Y en cuanto a la implicación de la administración en todos estos temas, ¿no? A la hora de financiar, ¿cómo vamos a financiar esto, ¿no? Subvencionar, a mí me chirría, ¿no? El tema de la financiación, de créditos blandos, de microcréditos y demás, ¿no? La implicación de la administración en el autoconsumo colectivo, ¿no? Porque podemos estar recogiendo los fines de semana la energía que vierte un polideportivo o un colegio que no está funcionando en ese momento, ¿no? O en las comunidades energéticas locales, la implicación y el propósito político de la administración a la hora de facilitar espacios, facilitar procesos, involucrarse en parte de la financiación para generar un grupo a partir del cual haya una interlocución con técnicos, con ciudadanía, con profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, Dina, te voy a dejar a ti al final, que nos quedan unos minutos, que estamos tan en campaña y todas son feministas. Algunas dicen que no, que no les gusta, no, pero que se les llena la boca a los políticos con este componente tan mainstream, ¿no? Todo ahora es renovable y todo es feminista, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotras eso, ¿no? Me gustaría que nos lo contaras y que lo compartieras, ¿no? En el sentido del apoyo, es decir, ¿habéis llegado a alguna administración, del tipo que fuere? ¿Tenéis pensado llegar a alguna administración? Porque esta cooperativa que surge aquí en Madrid pues trasciende a todo el ámbito estatal, ¿no? Bueno, a nosotros hemos tenido desde el principio el apoyo de Mares del Ayuntamiento de Madrid como incubadas, ¿no? Y estamos en ese proceso, estamos encantadas, pero nosotros no queremos depender de ninguna administración, eso ya desde el principio, porque que no quite que por proyectos o que queramos hacer, porque al nosotros añadir una variable más en los proyectos, pues los complicamos, ¿no? Es complicado, pero son preciosos, y si podemos, lo mismo tendremos que trabajar no solo con la administración, sino con, por ejemplo, el primer proyecto que tenemos pensado es con mujeres hacer una instalación en una zona de Sevilla bastante deprimida, y trabajar con el ayuntamiento y con otros y involucrar a mujeres del barrio y que hagan un poco lo de bola de nieve y todas esas cosas. Complica bastante, pero así como nosotras, cómo funcionar, es un poco pues la idea de las compañeras, aprender de lo que se ha hecho antes y bueno, eso es lo que te digo. Luego, lo que tú comentabas de la política, ya sabes, sí. pero bien, o sea, que en realidad estamos contentas porque el feminismo ya se ha dejado de demonizar, es algo que, bueno, algunas lo dicen. Y el autoconsumo también. Igual, la renovable. Sí, bueno, no, o sea, es un poco, ya cerrando, ahora si queréis alguna pregunta puedo pasaros, ¿no? Pero era más esa aplicación, ¿no? Es decir, que este cambio de paradigma no lo podemos hacer solas, aquí somos pocos, la verdad está ahí fuera, son las empresas, son las administraciones, son los jóvenes que nos vienen pisando súper fuerte, Friday for Future y Revolution, Extinction, es decir, tienen que formar parte de esto porque si no, no hay manera. Y la mejor interlocución con la administración es desde la ejemplarificación de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y lo que están haciendo todas estas compañeras aquí fuera, ¿no? Presentando alternativas reales, posibles, financieramente sostenibles, ¿no? Y bueno, me gustaría también dejar ese mensaje, ¿no? Ya que, bueno, pues esto es más ciudadano, más de técnicos y de empresas, no hemos hecho ninguna invitación a la administración, pero bueno, tienen que ser y formar parte. ¿Alguna pregunta cortísima? Bueno, o larga. Bueno, me han dado el toque ya por ahí. Muchísimas gracias por venir, por escucharnos, por preguntar. Ahí fuera, como he dicho, está la verdad, es decir, podéis preguntar a los diferentes stands más cosas acerca de todo lo que vamos a exponer en la primera muestra de la Casa Ecológica, que esperemos tenga continuidad otros años, ¿no? y vuele sola y acompañada por muchos más. Gracias. Ahora tenemos otra charla, ¿no? Y mañana por la mañana,
más talleres, más charlas, tertulias, hasta el sábado a la hora de comer. Muchísimas gracias.